Hoy día el tema que nos convoca, cómo montar o cómo gerenciar una agencia de marketing digital. Así que como había mucho interés sobre eso y como habían varias preguntas muy buenas sobre el mismo tema, es que hoy día vamos a destinar la próxima media hora, 40 minutos aproximadamente, a ese tema específico, cómo gerentear una agencia de marketing digital. Entonces, vayan haciendo sus preguntas, pónganlas ahí en el chat y nosotros las vamos respondiendo. Se escucha bien, ¿cierto? Se escucha perfecto. Entonces vayan haciendo sus preguntas. Por mientras que ustedes ya van formulando sus preguntas, yo les voy a comentar primero como los primeros 3 pasos que tendrían que seguir, ¿cierto? Para primero montar una agencia y después les voy a dar algunos tips de cómo administrar la agencia, etcétera, y algunos secretillos directamente desde una agencia de marketing, que somos nosotros una agencia de marketing aquí en PagoRanking. Entonces, primero que nada, usted tiene que saber que hay varios tipos de agencias. No es que hay agencias de marketing digital, o sea, sí hay agencias de marketing digital que se autodenominan agencias de marketing digital. Pero, ¿por qué pero? Porque eso es una categoría muy amplia. Muy amplia. En el mercado existen agencias de marketing, agencias creativas que se dedican a inventar el concepto creativo de una marca, de una campaña, que inventan el concepto y que se dedican a eso, a inventar el concepto. Y también hay otras agencias que son agencias, por ejemplo, de performance, que se dedican básicamente a generar formularios o hacer marketing digital para performance, es decir, para generar prospectos para ventas. También, por ejemplo, hay agencias de comunicaciones que se dedican a toda la parte de relaciones públicas de las empresas, ¿cierto? Que también de repente hay agencias de comunicaciones que mezclan servicios de marketing digital, etcétera. Y también hay agencias, por ejemplo, de contenidos, que son especialistas en producción de contenidos, ya sea en texto, contenido en video, ¿cierto? Producción audiovisual. También hay agencias de marketing, digamos, BTL, que yo la verdad que no entiendo mucho ese tema, pero entiendo que es Below the Line, no sé por qué se llaman así, digamos, pero son estas empresas de marketing que hacen activaciones de marca, eventos, todo este tema con promotoras, promotores, etcétera. Entonces, el primer paso y el primer consejo, el primer tip es que usted tiene que definirse, se tiene que definir, es decir, ¿cuál es tu expertise? ¿Para qué eres mejor tú? ¿Para hacer marketing, para hacer creatividad, para inventar conceptos creativos, para hacer marketing de branding, ¿cierto? Como branding. O tú eres bueno para administración de campañas de pago por clic, PPC, o sea, marketing de performance, o también conocido como la categoría que nosotros instauramos en el mercado, marketing de resultados, que es decir, básicamente hacer una campaña para generar prospectos para una empresa. O tú vas a hacer una agencia de marketing de contenidos, ¿cierto? Que produce videos. O también puedes perfectamente ser una agencia que hace todo y tener una agencia que tiene todos los servicios adentro, ¿cierto? Que hacen branding, hacen creatividad, hacen performance, hacen producción audiovisual, hacen producción de contenidos, no necesariamente de video, etcétera. Entonces lo primero que usted tiene que hacer primero es definirse. ¿Qué tipo de agencia quieres ser tú? Y ese es el primer paso. Después que tú ya tienes definido tu primer paso, que es definirte, ¿cierto? Lo que corresponde es que tú definas qué tipo de cliente quieres atender, ¿cierto? ¿Qué tipo de cliente quieres atender? Por ejemplo, nosotros en PagoRanking atendemos, en la agencia PagoRanking, atendemos empresas medianas y grandes, ¿cierto? No atendemos MIPES.
Y eso no es porque las MIPES aquí o allá, es simplemente una definición comercial. Por ejemplo, hay otra empresa acá en Chile que se llama Gurú Soluciones, por ejemplo, que ellos sí atienden MIPES por definición. Entonces, si tú vas con una campaña de 50.000 pesos, de 80.000 pesos, de 100.000 pesos, ellos sí toman esas campañas y las hacen. Hay otras empresas que toman de todos los tipos de campañas, desde el MIPE hasta el grande, ¿cierto? Básicamente atienden a lo que sea, pero según mi criterio, eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque significa que no está tan definido, y si atiendes MIPES medianos y grandes es porque ahí está, tienes que definirte un poco para poder tener un servicio mejor elaborado. También tú podrías especializarte, por ejemplo, tener una agencia de performance y definir atender solamente clientes de un mercado específico. Por ejemplo, una agencia de performance que solamente atiende automotoras, o solamente atiende turismo, o solamente atiende 1, 2 o 3 o 4 o 5 verticales específicos. Por ejemplo, automotoras, turismo, banca y abogado, por decirte un ejemplo, ¿cierto? Entonces están los verticales. Bueno, muchachos, veo que ya se está conectando más gente, así es que pongan corazoncitos, pongan me gusta y vayan haciendo sus preguntas para ir respondiéndolas. Y tercero es que vayan a salir a vender, ¿cierto? Ese es el tercer paso, y para eso, por supuesto, tienen que armar su pitch y todo el tema. Entonces, muchachos, hoy día, para los que están recién entrando, estamos viendo el tema de cómo gerenciar, cómo administrar, cómo gerenciar una agencia de marketing digital. Así es que, preguntas, vamos haciendo preguntas. Yo tengo algunas preguntas anotadas de ayer, ¿cierto? Pero quiero que me hagan preguntas por acá, ¿cierto? Ayer salió una pregunta que decía en base a cómo automatizar. ¿Qué herramientas podemos utilizar para automatizar? Entonces, yo quiero hacer una distinción entre automatizar dos cosas. Primero, hay herramientas para automatizar, por ejemplo, las campañas de publicidad o los servicios que tú estás dando, ¿cierto? Por ejemplo, si tú administras, vendes AdWords a tus clientes, campañas de publicidad en Google AdWords, podrías utilizar un software de optimización. Por ejemplo, Acquisio. Por ejemplo, Matchcraft, ¿cierto? Por ejemplo, todas estas plataformas de optimización que hacen optimización de presupuestos, o como se llama en inglés, Bid and Budget Management. Si tú vendes AdWords, te recomiendo altamente que utilices ese tipo de software para automatizar específicamente las campañas de publicidad en Google AdWords de tus clientes. De esa forma, el software puede ir viendo cómo andan las campañas, ¿cierto? Y en base a las conversiones de la campaña, el software va optimizando las palabras clave, los horarios, las pujas, el presupuesto, todo en base a las conversiones, ¿cierto? También, por ejemplo, hay otro software que sirve mucho para Facebook. Entonces, si tú vendes Facebook a tus clientes, si tú vendes campañas de publicidad en Facebook, hay una herramienta que se llama, por ejemplo, AdEspresso, o que tiene el equivalente, que es Acquisio. Entonces, por ejemplo, en particular Acquisio, nosotros utilizamos Acquisio para algunas cuentas, y Acquisio hace optimización de Bid and Budget Management para AdWords, y también tiene automatizaciones para Facebook. Es muy muy interesante. Y por ejemplo, tú puedes subir en Facebook a través de AdEspresso o Acquisio, tú puedes generar muchos textos para el anuncio y muchas imágenes para los anuncios.
Entonces subes un montón de textos, subes un montón de imágenes y Acuisio, ¿qué es lo que hace? Genera todos los anuncios en todas las combinaciones posibles de, combinaciones posibles de textos con imágenes. Y los pone a correr en el conjunto de anuncios para determinar después cuál fue la combinación de texto con imagen que mejor convirtió. Y en base a eso te arroja cuáles son los anuncios ganadores, entonces tú puedes ver cuáles son los textos que mejor convierten, cuáles son las imágenes que mejor convierten y cuál es la combinación de texto e imagen que mejor convierte, y así poder dar mejores resultados a tus clientes, ¿cierto? Eso es muy, muy, muy poderoso y te ahorra un montón de tiempo. Eso por el lado de, por ejemplo, automatización de campañas, ¿cierto? Ya sea para los clientes y también para ti, por supuesto. Y lo otro que puedes utilizar es algún software de automatización, o sea, de un software para administrar las tareas, ¿cierto? Un software, como se dice en inglés, de task management. Task management. Por ejemplo, como Asana es un software para eso, o Rike, nosotros usamos Rike para administrar las tareas, los procesos, y esa es la parte que digamos como la cocina o la fábrica, digamos, de la agencia donde administran las tareas por ahí. Entonces, tiene esos dos tipos de software para administrar tanto las campañas como también las tareas internas de trabajo que hay que hacer para los clientes. Entonces, eso. ¿Alguna pregunta por ahí de los muchachos conectados o de los posteos de ayer o antes de ayer? Por ahí habían unos posteos. Por ahí una persona había preguntado cómo automatizar la agencia. ¿Y cómo dejar de ser freelance y obtener sus propios clientes sin tener que sacar los clientes actuales de la empresa donde pueda estar? O sea, como él personalmente. Como empezar a vender servicio. O sea, como trabajando en una agencia y cómo vender servicios, sí. Y si además es freelance, como ir formando su propia agencia. Claro. Si tú eres freelance, por ejemplo, hay mucha gente que es freelance, que es diseñador freelance o programador freelance, o si, por ejemplo, tú eres, ¿cómo se llama esto? Administras campañas, por ejemplo, de AdWords o de Facebook para clientes, tienes que ir, digamos, haciendo crecer la cartera.